Bienvenidos, hoy vamos a desgranar algunos detalles y referencias que podemos encontrar en Batman Gotham City Escape. Estamos ante la mansión Wayne, que en la historia de Batman fue construida en el siglo XIX y tiene elementos góticos y guiños a los orígenes escoceses y normandos de la familia Wayne. De hecho, parte de esos orígenes también son representados en el escudo que está en la entrada, en el cual se pueden apreciar las banderas de Escocia e Inglaterra. Además, el resto de elementos del escudo, como el león, el unicornio, la torre y la espada con la balanza, tienen como significado el valor, la fuerza, el dominio, la generosidad y la justicia. ¿Y en qué ficción hemos podido ver el escudo de los Wayne? Pues en la película de Batman vs Superman, aunque como podéis ver varían algunos de los símbolos heráldicos. Y en esta nueva versión de la mansión que ahora tenemos en Warner, se han cambiado sus colores exteriores para parecerse más a algunas versiones de la mansión que son menos oscuras, como las que vemos por ejemplo en Batman Begins o en El Caballero Oscuro La Leyenda Renace. Y ahora nosotros vamos a ser parte de una visita guiada por la mansión que se ofrece a los ciudadanos de Gotham, como parte de un programa de divulgación. Y tras cruzar sus puertas nos adentramos en la biblioteca, que contiene algunas antigüedades de la familia Wayne. Sin duda lo primero que vemos mientras entramos es el cuadro que preside la estancia. En él aparece Bruce Wayne de pequeño junto con sus padres. Es una imagen recurrente tanto en cómics como en videojuegos o series, y nos ayuda a contextualizar la historia de Bruce, que quedó huérfano poco después de hacerse el retrato, y al heredar la mansión siempre ha tratado de conservarla con los recuerdos familiares. Pero entre las antigüedades destacan dos armaduras, una medieval y otra de samurái, que bien pueden pertenecer al propio Bruce, ya que él ha viajado por todo el mundo aprendiendo distintos estilos y filosofías de lucha, y por lo tanto le gusta coleccionar armaduras de guerreros. Este detalle lo podemos ver en películas como la de Batman de 1989 de Tim Burton, en la que tiene toda una sala de armaduras, o más recientemente en la Liga de la Justicia. Otro detalle que podemos ver en la biblioteca es una zona con pequeños retratos que podrían ser antepasados de la familia Wayne, y es que Bruce pertenece a una importante estirpe de varias generaciones cuyos miembros más destacados son recordados con retratos en algunas de las historias del universo Batman. Aunque bueno, en esta ocasión son retratos un poquito más campechanos. Y mientras observamos los detalles y antigüedades de la biblioteca, Joker interrumpe nuestra visita y utiliza su arma más conocida para atacarnos, el gas de la risa, una toxina que produce ataques incontrolables de risa, parálisis e incluso la muerte, y deja a las víctimas un rictus que se asemeja a su sonrisa deformada. Una escena que se nos puede hacer familiar, sobre todo gracias a la película de Batman, aunque la toxina de la risa también ha hecho su aparición en otras ficciones como la serie Titans y en varios cómics como El hombre que ríe. Y ante esta amenaza se activa el protocolo de emergencia de la mansión, donde nos evacúan por una salida secreta que se abre cuando las manijas de un viejo reloj dan vueltas hasta detenerse a las 10:48, que es la hora en la que los padres de Bruce mueren. Es algo que se puede ver en algunos cómics, y es que Bruce utiliza esa hora como una especie de contraseña para acceder a la Batcueva. Y tras atravesar un pasillo de ladrillo llegamos a la Batcueva, que está presidida por una plataforma sobre la que se encuentra un superordenador desde donde Batman controla todo lo que sucede en Gotham. De hecho, podemos ver varios mapas de la ciudad con puntos claves señalados y también la imagen de un vehículo de escape junto con su descripción y características. Pero de pronto aparece en las pantallas una noticia de última hora donde informan del asalto por parte de Joker a la mansión tras haberse fugado del manicomio de Arkham, pero no es el único que ha escapado. Harley Quinn también lo ha hecho para perpetrar una emboscada contra la policía de Gotham, y por otro lado, Hiedra Venenosa está causando estragos en el Parque Robinson. Y es que Hiedra o Pamela Isley era una doctora en botánica con la que un científico experimentó inyectándola una toxina que la hacía inmune a cualquier veneno, virus o bacteria. Pero además le dio otras habilidades que la convirtieron en una supervillana, como por ejemplo la de controlar a las plantas mentalmente y así poderlas usar como arma, o que su cuerpo produce algunas toxinas que utiliza para atacar o hacerse con sus víctimas. En definitiva, es la diosa y protectora de la naturaleza, pero a veces con intenciones malillas. Todo esto es para ponernos en contexto, porque luego retomaremos su historia. Y volvemos a la Batcueva, donde podemos ver que hay una especie de cabina o expositor donde se encuentra el Bat-traje y una pequeña parte del arsenal de armas que Batman suele llevar consigo.
El diseño de este traje pertenece a una de las últimas etapas de los cómics, donde Batman lleva ese característico traje gris con el cinturón amarillo. Por cierto, algo que es muy común de ver en algunas Batcuevas es que suele haber agua en forma de cascada o rodeando la plataforma. Si bien aquí no vemos agua de manera explícita, de algún modo han querido dejar entrever que sí la hay, ya que podemos ver rocas con efecto mojado e incluso proyecciones en algunas de ellas que simulan el reflejo del agua. Este último recurso además se utiliza en algunas películas como Batman Forever o Batman y Robin. Y ya abandonamos la Batcueva a través de un túnel abierto en la roca y que desemboca en una estación del metro de Gotham, a la que accedemos a través de una abertura en una de sus paredes, de ahí que veamos los ladrillos rotos en su contorno. ¿Y cómo es posible que accedamos tan fácilmente al metro de Gotham desde la Batcueva? Pues la respuesta la tenemos en este cartel donde leemos que esta estación está abandonada ya que la clausuró la Junta de Salud de Gotham por no ser un edificio seguro. Por eso su entrada está tapiada y parece que Batman la está aprovechando para tener otro acceso a la ciudad. Pero en las diversas historias de Batman no es raro encontrar infraestructuras del metro que forman parte de las Batcuevas. Se puede ver, por ejemplo, en algunos cómics, pero también en cierto modo en algunas películas como en Batman Begins, que se menciona la existencia de viejos túneles. Durante la Guerra Civil, su bisabuelo trabajó en la línea subterránea del ferrocarril. Y ya más recientemente la Batcueva de la película Batman, que directamente es una terminal de metro abandonada. Y si nos fijamos en el pasillo del metro hay varios carteles. En el primero de ellos podemos ver que se anuncia un centro médico conmemorativo a la figura de Thomas Wayne, el padre de Bruce, que se dedicó a la medicina y fue un hombre importante para el progreso de Gotham. Este centro médico es gratuito y por eso leemos en el cartel que allí sirven a toda la comunidad de la ciudad de Gotham. Además, está ubicado muy cerca del callejón donde fueron asesinados Thomas y Martha Wayne, y es por eso que Bruce la quiso financiar a través de su fundación como homenaje. También podemos ver que la directora es Leslie Thompkins, el Thompson es una rata, y es que Leslie es una doctora muy comprometida por ayudar y curar a los más desfavorecidos e incluso también a los delincuentes. Fue amiga de Thomas Wayne y siempre ha sido una figura esencial en la vida de Bruce, al que intentó cuidar desde que quedó huérfano. Y en el siguiente cartel vemos algo que nos suena mucho, y es que en esta publicidad nos invitan a visitar el Museo de Historia de Gotham, pero en la imagen no aparece una versión del museo que sea de las películas o de los cómics, sino que han querido hacer un guiño al propio parque y aparece la versión del museo que vemos en Warner, e incluso también se puede apreciar el Gotham City Grill. Y ya por último tenemos este cartel que dice algo así como: «Has detectado un crimen, llama a Ace el Batsabueso». Y es que Ace, o Ace en español, es un perro que termina siendo compañero de Batman en su lucha contra el crimen y le ayuda en algunos casos. ¿Pero este perro no suena de haberlo visto alguna vez por el parque? Pues efectivamente sí, y es que es uno de los protagonistas de la Liga de las Supermascotas. Y en los últimos años hemos podido verle en Parque Warner junto a Krypto, el compañero canino de Superman. Y ya toca girarse y ver el corazón de la estación, y ahí es cuando descubrimos que nos encontramos en la estación de Robinson Park, que se encuentra en el centro de Gotham. Y si prestáis atención cuando estéis allí, podréis escuchar el sonido de unos trenes de metro pasando cerca, para darnos la sensación de que aunque la estación en la que estamos está abandonada, por al lado siguen pasando otras líneas de metro. Y llegados a este punto es cuando vemos el motivo por el que hemos sido evacuados por la estación, y es que llega ese vehículo de escape que ya se nos mostraba en el ordenador, y que podría ser una versión o algo parecido al Batshawey Rocket o Batcohete subterráneo, que en algunos cómics podemos ver que es un vehículo que sigue un poco el diseño de los Batmóviles y está preparado para desplazarse por las vías del metro de Gotham. Evidentemente el que vamos a ocupar nosotros es algo distinto, porque tiene mayor capacidad. Y mientras estamos preparándonos para iniciar la huida, vemos una pantalla que debemos suponer que estará en todas las estaciones del metro de Gotham, ya que informa a los usuarios del tránsito actual de los trenes, en qué vías llega, las incidencias, y en letras rojas también aparece el aviso de que la estación de Robinson Park permanece cerrada y se debe coger una ruta alternativa. En esta pantalla podemos ver algunas estaciones como Try Corner, Cherry Hill y Newtown. Pero cuando nuestro vehículo arranca nos llega un mensaje de Batman donde podemos ver que ya está con su Batmóvil por las calles de Gotham y nos dice que si algo sale mal él tomará el control de nuestro vehículo de forma remota. Es decir, Batman no va con nosotros ni nuestro vehículo es el Batmóvil, como mucha gente cree o como incluso ponía erróneamente en el ordenador de la Batcueva.
De hecho, cuando nuestro vehículo sigue avanzando para sacarnos de allí, Joker vuelve a aparecer. ¡No tan rápido! Y de nuevo nos lanza su gas de la risa con el propósito de atraer a Batman para que nos salve y así poder atraparlo. Pero en ese momento el vehículo nos saca de allí a toda prisa y nos lleva hasta el Parque Robinson, donde nos topamos con Hiedra Venenosa que va a tratar de impedir sin éxito que Batman tome el control de nuestro vehículo de forma remota. Y después de una aventura de infarto por todo el parque esquivando los ataques de Hiedra y los problemas que está sufriendo nuestro vehículo, nos adentramos en la plaza de Gotham, cruzamos el callejón del crimen y nos encontramos con Harley Quinn que intenta atacarnos con su lanzacohetes pero falla en su intento. Y finalmente volvemos a los túneles de Gotham donde Batman nos explica que ha capturado a Joker y que ya estamos a salvo, a pesar de que Hiedra Venenosa y Harley Quinn no han sido atrapadas y han quedado en libertad. Y justo antes de entrar a la estación se nos escanea para detectar si tenemos restos de la toxina del Joker, pero por fortuna todo ha salido bien y estamos limpísimos. Y así es como terminaría por fin nuestra huida y salimos de la estación y nos topamos con el Ace Chemical, una planta de fabricación de productos químicos que es el lugar que vio nacer a Joker, ya que tras una persecución cayó a un tanque lleno de esos productos y de allí emergió con piel blanca, pelo verde y con esa locura con la que acostumbra provocar el caos en Gotham. Esta escena no será conocida porque ha salido en muchos sitios como en la película de Batman de 1989, en la serie de Gotham y evidentemente también en los cómics. Pero el Joker no es el único villano que ha nacido en estas industrias químicas, ya que la doctora en psiquiatría Harleen Quinzel se había enamorado de él cuando iba a tratarle en el manicomio de Arkham, y Joker quiso poner a prueba su amor y le instó a saltar a uno de esos tanques, y de allí salió al igual que él, con la piel blanca, el pelo de colorines, y de ahí en adelante se la conocería como Harley Quinn. Esto lo pudimos ver, por ejemplo, en las películas de Escuadrón Suicida y Aves de Presa. Y ya solo nos queda por analizar el Parque Robinson, que en las historias de Batman es el espacio verde más grande de Gotham, y es por ello que es uno de los sitios predilectos de Hiedra Venenosa, así que no es extraño que haya sido el lugar que ha elegido para tomarlo y causar estragos con sus plantas carnívoras y enredaderas gigantes, a las cuales podemos escuchar si nos acercamos lo suficiente. Y algo muy común de los sitios de los que se adueña Hiedra es que haya un edificio que haga la función de jardín botánico o de invernadero, y es algo con lo que contamos también en nuestro particular Parque Robinson, siendo el nuevo punto de restauración de la zona. Pero hay una última referencia que probablemente no nos haya dado tiempo a fijarnos apenas, y es que en el tramo final del recorrido de Batman Gotham Cityscape se sitúa este cartel, en el que pone «Visita el bonito Parque Robinson», y la imagen está encuadrada por enredaderas y plantas carnívoras y sentada en un banco podemos ver a Hiedra Venenosa. ¿Y por qué nos invita a visitar este parque? Bueno, pues es que en varias de las historias del universo Batman, Gotham queda destruida por una catástrofe o un atentado, y la población huye de la ciudad, salvo los únicos con valor o interés por quedarse, como es el caso de los delincuentes y los criminales. Así que los villanos se reparten la ciudad y evidentemente el Parque Robinson queda en manos de Hiedra, que lo convierte en una zona segura para todos aquellos que quieran vivir en comunión con la naturaleza. Así que no sabemos si quizás ahora que Hiedra está libre por la ciudad y se ha adueñado del parque nos está invitando a unirnos a ella, o que quizás este cartel fuese previo al internamiento de Hiedra en Arkham. Y hasta aquí este vídeo de referencias y detalles de Batman Gotham Cityscape, aunque evidentemente no son las únicas, hay muchas más y es lo bonito de atracciones tan inmersivas y con un storytelling como este.